Bien, Gladys, así como indicas, la Dirección de Contrataciones Públicas ha emitido la resolución en virtud de la cual culmina el sumario a la empresa Engineering en referencia al contrato de la pasarela en Iguazú y se aplicó una sanción de 1 año de inhabilitación para contratar con el Estado, no solamente con el Ministerio de Obras Públicas, sino con cualquier institución pública nacional, ya sea a nivel administración central, administración descentralizada, municipalidades y gobernaciones. Inicialmente, esta resolución puede ser objeto de un recurso de reconsideración por parte de la empresa sancionada. Esa reconsideración debe ser resuelta por la misma Dirección Nacional de Contrataciones Públicas si es que llega a interponerse. Entonces, eventualmente, esta resolución puede ser objeto de ese recurso administrativo. ¿Cuáles son los hechos concretos que se les cuestiona? Porque varias irregularidades se denunciaron en su momento, inclusive desde la Contraloría, sobre esta obra en particular de la famosa pasarela Ñandutí. Correcto, Gladys. Tuvimos un trabajo que provino de dos grandes fuentes de información respecto al sumario. Por un lado, el elaborado por la Dirección de Contrataciones Públicas, que declaró irregular las adendas suscritas en el marco de este contrato, y por otro lado también el trabajo de verificación de la obra en sí de la Contraloría General de la República, y ambas fuentes de información llevaron a la Dirección de Contrataciones Públicas en el marco del proceso sumarial a aplicar la sanción en base a las suscripciones irregulares de las adendas, a la demora en la ejecución de ciertos aspectos del contrato y a la ejecución irregular de otros puntos de la obra. Entonces tenemos una mezcla de componentes que hacen al incumplimiento contractual y a la mala fe, que están calificables como inconductas en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Cuál es la explicación jurídica a este tema, director, de que hoy tenemos una ley, que es esta ley que acompaña a la 2051, la ley nueva del año 2021, la 6716, que permite la sanción a los accionistas de las empresas? Porque, ¿qué pasa? La práctica habitual es, le sancionan a determinada sociedad, se crea nomás otra sociedad y contrata la nueva sociedad con el Estado y continúa el despilfarro, o digamos, no se llega a efectivizar ese castigo, que es la idea de desalentar justamente esas prácticas irregulares o que van en contra del espíritu de la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Por qué en este caso no se puede sancionar a los accionistas? Y mi pregunta va directamente relacionada a que ya sabemos hoy, porque descubrimos a través de una investigación de ABC Color, que estos accionistas ya crearon otra sociedad, es más, ya fueron adjudicados con una obra dentro de un consorcio con esa nueva sociedad. Correcto. Sí, Gladys. Hay una cuestión básica en materia de procesos sancionatorios. Los hechos se juzgan en base a la ley vigente al momento de los hechos, ¿verdad? Es lo que impide aplicar en forma irretroactiva la ley. La ley que mencionaste, que es producto justamente de la reacción jurídico y política, de darse cuenta de lo fácil que era burlar las sanciones de contrataciones públicas en el ámbito de los productos de la salud, encima del año pasado con los grandes casos emergentes de las licitaciones de pandemia, son aplicables a contratos publicados recién a partir, o a procesos licitatorios publicados recién a partir de la vigencia de esta ley, que, como dijiste, es de abril de este año, ¿verdad? El caso de Pasarela de Ñandutí se trata de un contrato de publicación del año 2019 y de ejecución durante el año 2020. Las irregularidades detectadas entonces se refieren a hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de esta ley. Por eso es que no se aplicaría la ley de sanción a directores, representantes y otros cargos de relevancia dentro de la organización todavía a este caso de Pasarela. Qué tremendo es eso, porque realmente es como un desaliento finalmente que se tenga esta herramienta hoy y que en un caso así emblemático no se pueda utilizar. De hecho, la fue recién aplicada, o más que aplicada, recién detectada la posibilidad de aplicarlo en un sumario, en un solo sumario que culminó hace poco en la Dirección de Contrataciones Públicas, pero como justo se trataba de una empresa unipersonal, no marcaba diferencia. La persona era la misma
la misma sancionada que la empresa proveedora. Sí, era una unipersonal, no había diferenciación entre persona física y empresa. Pero en todos los casos de juzgamiento, a partir de la entrada de la vigencia de esa ley, se hace un análisis sobre si resulta o no aplicable a ese sumario la nueva ley vigente, Gladys. Eso es un elemento que tenemos que resaltar, que sí o sí se hace a los efectos de juzgar adecuadamente con el texto original de la ley 2051 o con el texto modificado, no recuerdo en este momento el número de la nueva ley, 6.000 y algo ya es, que está en vigencia desde abril de este año.